Amén. Sí, vamos. Hoy vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 20, verso 24. Vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 20, verso 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Sí, yo leo. Hechos capítulo 20, verso 24. Sí, ya lo tienen. Sí, yo leo. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe a mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para asentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y ni de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y de oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Sí, hasta aquí leímos. Sí, en esa parte donde hoy leímos, se están hablando, sí, despedido de apóstol Pablo, ¿verdad? Con todos los hermanos, discípulos, ancianos que están puestos en Mileto, ¿verdad? También antes de ir de Mileto, él convocó, ¿verdad? Todos los hermanos que están cerca de Mileto, ¿verdad? Hasta Efeso, como dice Hechos capítulo 20, verso 17, enviando pues desde Mileto a Efeso
hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, Pablo antes de ya viajar a Jerusalén, ¿verdad? Esto sería ya último viaje misionero de parte de Pablo. Y llegando en Jerusalén para predicar, él escogió un día, si Dios permite, quiere entrar en el día de Pentecostés, donde está mayor cantidad de judíos a predicar el evangelio con todos los judíos. Porque siente siempre deudor, ¿verdad? Deudor del evangelio, no tanto de gentiles, sino como de judío también. Gran anhelo Pablo tenía rescatar su propio pueblo, su propia familia. Porque ellos son pueblo escogido de Dios, pero como que cegados, no reconoce a Cristo y no entiende qué es lo que Cristo hizo para todo ello, ¿verdad? Por eso Pablo siempre lleva gran dolor y sufrimiento por todo ello, ¿verdad? Por eso él otra vez quiere invadir a Jerusalén para compartir el Evangelio. Pero lo que Pablo escribe, ¿verdad? Después no me verán mi rostro, no me verán más mi rostro. ¿Qué significa? Ya no voy a estar más. Pronto ya este viaje sería ya último viaje misionero. Entrando en Jerusalén, no sé qué pasará conmigo, Pablo dice, pero yo sé que esto ya último viaje será. Morir directamente en Jerusalén o por lo menos ya pasando tiempo en Jerusalén predicando, rescatando a alguien más y viajar hasta Roma, porque Roma era un lugar destinado, ¿verdad? Donde Pablo quería ir a apoyar a los hermanos que están ya en Roma y compartir mayor cantidad de palabra y revelación de Dios y dones que Dios, que pueden compartir Pablo con todos hermanos en Roma. Pablo no desea ir a Roma para edificar la iglesia o para fundar la iglesia. Según el libro Romanos, ¿verdad? Pablo sabe, ¿verdad? Que ya está iglesia ahí, en Roma. Pablo no fue fundador de la iglesia en Roma, mucho menos Pedro. Pedro aún está muy judaizado, hasta ser bien exhortado. Gálatas capítulo 2, fingiéndose Pedro, hablando con algunos gentiles, ¿verdad? Como si no estuviera con los gentiles. Cuando llegan algunos hermanos judíos, ¿verdad? Se finge. En esta cuestión, Pedro estaba bien, ¿verdad? Hundido todavía. Así que mientras que Pablo viaja muchas naciones, muchos lugares, diferentes gentiles, ¿verdad? Compartiendo el Evangelio, Pedro aún estaba muy judaizado, cerrado en su mundo de judaísmo. Pues un día Pablo dice, Dios me nombró como apóstol de gentiles, a Pablo, apóstol de judíos. Pedro, mucho menos, fundador de la iglesia de Cristo en Roma. ¿Sí? Por eso, ni Pablo ni Pedro, por los hermanos anónimos, fue fundada la iglesia en Roma. Pero Pablo, propósito de Pablo de ir a Roma para no fundar la iglesia, sino para apoyar a los hermanos de la iglesia en Roma, para que ellos tengan mayor crecimiento, mayor bendiciones, mayor dones y también junto con ellos predicar a romanos a predicar. Por eso, Pablo, ¿verdad? Antes de ir a Jerusalén, después de Jerusalén ya viene Roma, ¿verdad? Como que él estaba orando, deseando tanto ir a Roma, pero no sabe si Dios me guiará hasta Roma o no. Pero entrando en Jerusalén, sí o sí va a pasar algo. Posiblemente que me encarcelen o me maten, ¿verdad? Pero tengo que ir. Por eso, no veréis más a mi rostro. Eso es la última palabra que dice apóstol Pablo ante todos los ancianos o como líderes, buen servidores fieles de la iglesia en Mileto y Éfeso también, ¿verdad? Y aquí nosotros leyendo el libro Hechos capítulo 20 y Pablo, ¿verdad? Si se nota con qué actitud él servía, con qué actitud predicaba, con qué actitud él
día con día, ¿verdad? Compartía como poco más de 3 años estando en Mileto, ¿verdad? Y dice ahora Efesios, en Hechos capítulo 20, verso 22 dice, sí, sí, desde 20 yo leo más bien. Y como nadie que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las cosas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que haya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. Pero Pablo, ¿verdad? ¿Con qué actitud responde ante esa situación que se revela por el Espíritu Santo? Pablo, sí, Señor, tú entras en Listra, sabe que espera a ti, casi te va a matar, te va a apedrear. Aunque con todo tu amor, con todo corazón tú sirves a ellos predicando el Evangelio, pero uno que no creen te va a maltratar y perseguir y hasta matarte. Pues en Listra, ¿verdad? Listra, Pablo fue una vez muerto, ¿verdad? Una vez muerto. Por eso él cuenta en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Yo conozco de un varón. No sé, él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. No lo sé, pero Dios lo sabe. Y contaré de este hombre. No sé que estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo no contaré de mí, sino del otro. Él subió al tercer cielo y encontró con Cristo. Escuchó la palabra inefable. Contaré de él, pero no de mí. Así dice. Por eso Pablo, como si fuera tercer persona, cuenta llegada a tercer cielo. Para llegar al tercer cielo, ¿cómo puede llegar al tercer cielo? Sí o sí tiene que morir, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no sé, él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero yo no conozco, yo conozco un varón. Entonces, cuando Pablo, ¿verdad? Murió una vez en la ciudad Listra. Entonces, Pablo, antes de entrar en la Listra, según lo que cuenta aquí, ¿verdad? Hechos capítulo 20, verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Wow, entonces ya me espera tribulaciones y prisiones. Entonces no tengo que entrar en esta ciudad. Voy a ir a otra ciudad donde me da mayor, ¿verdad? Tranquilidad y comunidad. Sí, fue. Así vivió, ¿eh? No, ¿verdad? El Espíritu Santo revela qué es lo que te espera. Prisiones y aflicciones. Entonces, ¿cuándo viene esa revelación de parte del Espíritu Santo que puso Pablo? Mi vida, Señor, aquí está. Aquí está mi vida para ofrecerte. Por eso Pablo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Espíritu Santo se lo reveló, lo que va a pasar contigo. Tú vas a entrar en las prisiones. Cuando entres en las prisiones, tranquilamente entra en las prisiones, no golpeando, azotando, ¿verdad? Maltratándolo. Casi lo mata y lo tira dentro de la prisión. Así que te va a esperar tantas fricciones que vas a hacer. Pregunta a ustedes qué va a hacer si Dios se lo revela. Usted si se congrega a la iglesia Misión para la Vida que están en Uruca. Entonces su patrón dice ya va a quitar su trabajo.
Ustedes se quedan despedidos. Su esposa dice, ya, yo voy a divorciarme de ti. O sus hijos se rebelan. Mami, papi, ya no te quiero más. Cuando te vas a esa iglesia, Misión para la Vida? Se ven ya muchas amenazas. Sus padres, su madre también dicen, ¿verdad? Hijo, no lo haga. ¿Por qué está complicando la vida? Ya va a ser. Y policía visita a usted, ¿verdad? Aquí hay un señor que se llama Iván. Policía llega, ¿verdad? Vamos con nosotros. Usted está haciendo infracción contra nuestra ley nacional. Usted tiene que ir al corte, tiene que ser juzgado, acusado. Usted pisoteó la ley de nuestro país. ¿Por qué? Usted no debería congregar a la iglesia que están allá en Uruca. Usted no debería predicar el evangelio, no debería invitar a los demás. ¿Qué está haciendo usted? Está invitando a la gente. Algunos ya están acusando que usted está predicando. Vamos. Y viene sentencia, pena de muerte. Están acusados Iván Campos por ser rebelde, ¿verdad? Contra la ley de nuestro país, Costa Rica. Aquí yo juez, Samuel, sentencio, pena de muerte, Juan. Ya se lleva y se muere. La ley es siempre flexible, ¿sí o no? Siempre se cambia. Aún no, aquí en Costa Rica no hay. La ley de sentencia pena de muerte no existe, pero posiblemente que puede ser pronto. Cuando ya domina el mundo entero la ley marcial, todo el mundo tiene que responder ante gobernante. Ya puede ser. Hace un poco tiempo yo oí un coreanito, ¿verdad? Un niño, por tener la Biblia en su mano, fue sentenciado a pena de muerte. Un niño coreanito. Aún yo veo, ¿verdad? Dentro de Corea del Norte se encuentra la iglesia en subterráneo, escondido. Porque en Pyongyang, donde está ahora Kim Jong-un, donde está gobernando como monstruo, como diablo, ¿verdad? Está matando mucho. Entonces en Pyongyang llegó el evangelio. En esa etapa, iglesia metodista tenía evangelio. Ellos guardan el día especial de conversión de John Wesley, ¿verdad? John Wesley, el fundador de esa iglesia. O por lo menos él inició a predicar el evangelio para formación de un grupo justo. Eso se llama como metodista. Sí, obviamente, ¿verdad? Antito de él había evangelio verdadero, ¿no? Él escuchó en Inglaterra, en una iglesia pequeña, escuchó con un expositor renacido, el invitado, escuchó final evangelio, fue salvo de fe a ven, perdido todo. Porque él había sido misionero en Norteamérica para convencer, ¿verdad? Muchos nativos en Norteamérica, pero pasando 2 años en el lugar de salvar a nadie, porque él mismo es pecador. Y segundo, ¿verdad? Y se enfermó. Cuando pasó el mal, sería como el océano Atlántico. Cruzando el océano Atlántico, él encontró, ¿verdad? Moravianos, que eran navegadores, pero ellos moravianos salvos. Cuando viene gran tempestad, para cuidar todos navegadores o pasajeros, ¿verdad? De esas naves, estaban ellos cuidando, quitando velas y equilibrando, ¿verdad? El barco para que no se hundiera. Entonces ellos todos están trabajando sobre bordes para cuidar gente que se acompañan con ellos como tripulantes, ¿verdad? Pero ellos siendo moravianos y salvo renacido cantando, alabando al Señor, ellos estaban en el medio de tempestad. Y alabando a Dios, trabajan, ¿verdad? Y guardando vela para que no se afecte por el viento tan fuerte, ¿verdad? Y entonces ellos estaban ya navegando bien para que nadie se victimice. Pero alabando a Dios, mientras que John Wesley está escondido debajo del barco.
más abajo para no morir. Pero escuchando la canción de algunos, ¿verdad? Que cantan sobre borde, ¿verdad? Del barco, le llamó mucha atención. ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? En esta tempestad está alabando a Dios, que está loco. Y escondido, acateando, al final subió al cielo, arriba, ¿verdad? Estaba viendo así. Está ahí ya alabando a Dios, ¿verdad? En el medio de tempestad, peleando contra olas, ¿verdad? Cuidando barcos para salvar todo pasajero. Moravianos, alabando a Dios. Él quedó impactado. Al calmar tempestad, cuando viene bonanza, él pregunta a ellos: ¿quiénes son ustedes? ¿No tienen miedo de morir? ¿Cómo puede alabar sobre barco, verdad? En el medio de tempestad, fuerte, fuerte. Yo tenía mucho miedo. Un líder de moraviano pregunta: yo lo veo a usted, un famoso pastor. Don Wesley, ¿no? ¿Usted? Sí, lo soy. ¿Usted conoce a Cristo? Así preguntó, líder de moraviano, ¿verdad? ¿Usted conoce a Cristo? Qué raro, ¿no? Un líder de moravianos, navegador, pregunta al pastor y misionero John Wesley, famoso en Inglaterra: ¿usted conoce a Jesús? Claro, yo lo conozco. ¿Quién es? Claro, Jesús es el Salvador del mundo entero. ¿Eres tu Salvador también? ¿Eres tu Salvador? Quedó enmudecido. En esa inquietud llegó al norte de América para predicar indígena. Pasando 2 años se enfermó, ya no pudo hacer. Volvió enfermo a Inglaterra. Finalmente escuchando, ¿verdad? De un seminario bíblico que se hace un pastor, una iglesia chiquitita. Ese pastor no es nada famoso tampoco. Llegó, escuchó. Esa palabra empezó a tocar fuertemente. Descubrió, ¿verdad? Falso, falso cristiano, falso pastor, falso misionero. Ese pastor invitó: entre ustedes está alguno con pecado bajo condenación y duda de su salvación. Arcelano se levantó. Aquí estoy. Él escuchó. En esa semana de seminario escuchó el evangelio, fue salvo. Por eso, Iglesia Metodista, ¿verdad? Guarda el día de conversión de John Wesley. No sé qué día, qué fecha exacto, yo no me acuerdo. Así, en un tiempo Iglesia Metodista tenía el evangelio, pero ahora no. Ahora están muy perdidos, muy apagados. Ellos siguen el estilo del mundo, siguen oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador. Pero en un tiempo en Ciudad Pyongyang entró Iglesia Metodista con el evangelio verdadero. Muchos coreanos del norte fueron convertidos, salvados. En Corea del Sur, lamentablemente, entró otro tipo de iglesia presbiteriana, a la cual yo congregaba por 20 años. Mi abuela por 75 años, pero sin evangelio, sin salvación. Final en Corea viene y ya final, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Colonización de parte de Japón, 36 años. Se libera 1945 y viene que era en el año 1950 se divide en Corea del Norte, Corea del Sur. Así ya hasta hoy se continúa, ¿verdad? Pues hasta ahora yo veo algunos cristianos están escondidos debajo de la tierra, ¿verdad? Y ellos siguen creyendo, siguen predicando, siguen manteniendo. Cuando se descubren, lo matan. Pues el niño puede ser hijo de los padres, salvo o algo así, ¿verdad? Puede ser teniendo la Biblia y descubrió. Mató a él. Mató a él, ¿qué significa? Mató a sus padres. Si pasara con ustedes, ¿qué van a hacer?
como Dios reveló a Pablo, si tú entras en esa ciudad, te espera prisiones, aflicciones. No, Señor, me da mucho miedo, me da mucha preocupación. Yo no quiero entrar en esa ciudad, voy a dar otro lado, voy a escapar. Hubiera sido apóstol Pablo, no hubiera sido más predicado en Mileto, en Listra, ni en Corinto, ni Efesos, ni en Filipo, ni en Colosa, en ninguna ciudades. Cada vez que viene ya alguna amenaza aparte de prisiones, aflicciones, Pablo puso su vida. Eso es lo que dice, no es una teoría, boca para afuera, no. Pablo vivió así. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, si estimo ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que cabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es la acción que llevaba Pablo. Aunque viene amenaza, prisiones, aflicciones, dificultad, problema o mucha necesidad. Él trabajando con su propia mano también cuando ocupa necesidad, ¿verdad? Duro trabajando, él estaba cubriendo su necesidad. No mendigando a nadie. Mostrando su necesidad, dame dinero. Mostrando su necesidad, enseñando. Nunca pasó esto con Pablo. Si tiene necesidad, con su propia mano ha trabajado. Entonces Pablo, ¿verdad? El que da vida por el Evangelio, no por boca para afuera. Él vivió así. Por eso el propósito de apóstol Pablo no es su ganancia, su bienestar, no es. O su fama tampoco. ¿Quiere ser enriquecido por Evangelio? No. Para su sobrevivencia tampoco. Pablo era único propósito que tenía, era salvar alma para Cristo. Pablo está endueñándose en esa iglesia, en Mileto. Esta es mi iglesia, porque yo sacrifiqué, yo sufrí, yo lloré, yo. Por eso esta iglesia es mía, no puedo soltarla. Pablo está a punto de viajar ya, dejándola en la mano de los ancianos. Obviamente ellos habían sido pecadores, ¿verdad? Antes de encontrarlo con Pablo, escuchando el Evangelio. A la par de apóstol Pablo aprende humildemente. Por eso ellos crecen. Sin aprender, ¿cómo van a crecer? Sin humildad, ¿cómo aprenden? ¿Verdad? Por eso ellos con gran humildad, a la par de apóstol Pablo, viendo su vida, viendo su enseñanza, aprendían, crecían. Por eso en un tiempo fueron de renacidos como bebés recién nacidos, bebé de pañal, bebé de leche. Pero a la par de Pablo apoyando, caminando juntos mutuamente, ¿verdad? Crecen. Te conviertes ya como buen anciano. Anciano significa, ¿verdad? Ya líderes, puede ser ya pastores. En Mileto puede ser que haya varios grupos formados por varios ancianos, posiblemente puede ser. Y de Éfeso hasta Mileto, predicando Pablo, corriendo un lado, otro lado, predicando, ¿verdad? Ampliando su lugar donde caiga el evangelio verdadero. Cuando ya reciben la salvación, alguno enseña cada palabra, chequeando su vida. Esta vida está mal. La Biblia dice esto, usted vive mal. No es así. ¿Cómo va a crecer uno sin ser exhortado, sin ser enseñado, sin ser guiados? No, hermano, ese no es así. Palabra del Señor dice esto, usted vive mal, por otro lado camina.
enseña, exhortamos. De vez en cuando usted recibe alguna exhortación. Bendito sea, amados son. Hoy en día en este mundo, ¿qué pasa? Cuando se ve algo que está mal, ignora. ¿Sí o no? Uno camina mal, ignora, porque tiene miedos. Uno hablará bien de uno, hablar de detalle de uno que está mal. Él le pega, ¿sí o no? Le maltrata, puede ser, porque se nos den valiente hoy en día. Usted está caminando en calle, algunos están borrachos en droga, por ejemplo. ¿Usted puede enseñar? No puede. Él puede vengarse contra ustedes también. Tiene mucho miedo, ¿no? Ignora y sacan foto, ¿sí o no? Con eso ya pone verdad, ese, ¿cómo se llama? En Facebook. Entiendo ya alguna cosa. Yo pasé, yo vi cobardes. Porque viendo que mal, no puede decir, no puede hablar, no puede corregir. Por eso hoy en día, mente de ser humano, hoy en día muy débil. Cuando ve alguna aflicción, alguna dificultad, algún sufrimiento, dolor, no quiere meterse. Porque uno ama a sí mismo, más que esa alma. Pablo con otra conducta está presentándose acá. Hechos capítulo 20, versículo 26. Por tanto, yo os pretesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Tu conciencia está muy libre, conciencia muy tranquila, conciencia está muy, ¿verdad?, en paz. ¿Por qué? Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, así dice. ¿Por qué? No he rehuido anunciaros todo el consejo, toda la palabra, toda la verdad. Obviamente el evangelio de Cristo, ¿no? Aunque el Espíritu Santo dice, si tú entras en ese barrio, si tú entras en esa ciudad, tú entras en esta nación, tú puedes pasar peligro de con tu propia vida. ¿Entrarás? Sí, Señor. Porque tu evangelio más importante que mi vida. Esa alma más importante que mi vida. Esa ciudad más importante que mi vida. Si cae, ¿verdad?, su amor hacia su vida más que a ellos, ¿para qué ir? ¿Para qué pasar peligro y dificultades? Por eso el apóstol Pablo con esa actitud, para rescatar a un alma, él pone su vida. Por eso estaba ampliándose la iglesia de Cristo, reino de Dios, por medio de esa base de sacrificios. Un día el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo, si el grano de trigo no cayere y muriere solo uno, si muriere, lleva muchos frutos. ¿Sí o no? San Juan capítulo 12, verso 24. El grano de trigo es el Cristo mismo. No cayere. Cayere, ¿cómo suena? Leamos juntos entonces. Vamos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Cae, ¿qué significa cae? Cristo está bien alzado sobre todo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Identidad de Él, llamado Jesús. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tremendo es. ¿Quién es identidad de Cristo? El grano de trigo, el mismo Dios. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, se cayó total de su trono glorioso y celestial, dejándolo abandonarlo, él se cayó a la tierra como una semilla, como grano de trigo. Se cayó de arriba sobre todo y para abajo más que todos. Nacido en pesebre de establo en Belén, humanizado, encarnado en plato de animal, en el pesebre de establo en Belén, Cristo nació. Está hablando de qué? De caída. El grano de trigo, si el grano de trigo no cae y muere, solo uno. Cristo no hubiera venido único hijo de Dios. Como está escrito San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo. Porque todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo es el único Hijo de Dios, pero Él decidió voluntariamente. Padre exigió, hijo, vete, vete, vete a la tierra. Así exigió, ¿no? Cristo no se aferró, dice, es el Hijo de Dios. Aunque los es, se despojó a sí mismo con su propia voluntad. Cayó del cielo a la tierra, nacido, encarnado, como hijo de carpintero José, en el plato de animal pesebre, nació a la par de animales. Y toda su vida quebrantado, humillación. Criado por 30 años en un lugar que se llama Nazaret. En un momento estuvo Egipto, ¿verdad? Para escaparse de la mano del rey Herodes. Y con 30 años bautizado por Juan Bautista, llevando su vida ya con ministerio, ¿verdad? Bautizado inicia en agua. Termina su misión bautizado en sangre. En segundo bautismo finaliza. ¿Cuál es en verdad dirección por donde Cristo caminaba? A morir. Por eso, y cae y no, si no cae no muere. Si no cae no muere. Cristo ya cayó humanizado. Su humildad y obediencia, sujeción a la voluntad del Padre para convencer el corazón del Padre absoluto, ¿sabe qué? Fue bautizado en el río Jordán como el Cordero de Dios que quitó pecado del mundo y lleva pecado del mundo hacia Monte Calvario. Aunque pasa gran conflictos, gran dolor, sufrimiento, hasta soledad, ¿verdad? En la cruz. Hasta el Padre, ¿verdad? Lo maldijo a Cristo en el lugar de a ustedes y a mí. Para bendecirnos, Cristo fue maldecido absolutamente. Aun siendo Dios encarnado, humanizado, cargado nuestro pecado como Cordero de Dios en su primer bautismo, ahora en la cruz, muriendo en su sangre, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, cancela la paga del pecado del mundo entero. El Padre le da vuelta. Peor muerte. Cristo es ya hombre maldito total. Presentación del mundo maldito total. Absoluto pecador, ya está ahí Cristo. Ya. Padre no da su rostro, le da vuelta. Obviamente llega eclipse solar, ¿verdad? Eclipse solar. Cuando Cristo gritó, Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? El cielo se oscureció, dice, eclipse. Hoy en día los científicos están descubriendo esto, ¿verdad? Sí, en el año 34 hubo eclipse. Esa zona
sobre el monte Calvario, esa hora, a la tardecita, real. Por lo menos, ¿verdad? Todos los cristianos renacidos al morir tienen comunión con Padre, ¿sí o no? Fortalecido, gozoso, alegre mueren. Esteban murió, pero con, ¿verdad? Gozo murió. Cristo era diferente, peor que todos. Sin comunión con Padre tampoco no se permite, porque Cristo es más allá del pecado del mundo entero. Muere en el lugar de ustedes, son tan pecadores, ¿sí o no? En el lugar de mí, que soy tan malo, ¿sí o no? Así Cristo murió en la cruz. Por su soledad ahora tenemos comunión, por su maldición que cargó somos bendecidos. Por ser castigados somos liberados. Por ser en verdad total heridos somos sanados. Por pasar, ¿verdad? En una oscuridad absoluta, ahora estamos en claridad. Por él somos cambiados, transformados, ¿verdad? Eres el papel del trigo, un grano del trigo. Cristo no sabía que iba a morir, Cristo vino a morir. Pablo no sabía que no iba a ser afligido, sí, sabiendo afligido, porque un alma vale más que todo, ¿verdad? Entonces, buscando un alma perdida, él pone su vida igual al corazón de Cristo. Si no, no se levanta la iglesia de Cristo. Jamás se forma iglesia de Cristo. Sin base de sacrificio, no hay iglesia verdadera. ¿Hay dificultad? No, yo no voy. ¿Alguna aflicciones? Yo no. Me persigue mi papá, ya no voy. Mi marido me persigue, no voy a ir. Mi esposa quiere divorciarse de mí porque yo congrego a la iglesia. No, yo no voy. ¿Dónde está la iglesia entonces? Imposible. Por eso, aquí, ¿verdad? Y Filipenses capítulo 12 están hablando de esto. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Acá Cristo muestra, ¿verdad? Estando uno en la condición de hombre, cómo debe actuar, cómo debe ser, nos enseña. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice. ¿Cuál es papel de hombres? ¿Papel de hombre? Aquí el Señor muestra. Verso 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice. ¿Ante qué? Ante la voluntad del Padre, ante la palabra del Padre Dios. Cristo está sujeto total a la palabra, tal como dice, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Una sujeción absoluta. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero mucho anda, ¿verdad? Se enalteció, dice. ¿Cómo obedecer? ¿Cómo hacer caso de lo que Dios manda? Eso es muy importante comunión. Uno que se comunica con algunos hermanos fieles, humildes, honestos, uno se convierte en su corazón. Uno que se enaltece, corazón, ¿por qué? Se está comunicado con algunos que son enaltecidos. Se afecta. ¿Por qué corazón enaltece? Uno está comunicado con el diablo. Por eso Dios dice, Dios se resiste al altivos y da gracia a los humildes. Por eso nuestra comunión también es muy importante para buena influencia, ¿verdad? Pero los que estaban compartiendo con el apóstol Pablo, ellos se crecen como buen anciano, buen líder, crecen muy bonito, ¿verdad? Pero Pablo estaba amando tanto a la iglesia en Mileto y Efeso.
con todo amor, con todas las y con lágrima, estaba compartiendo, sirviendo. Cuando predica dando su vida, viene persecución, no importa, yo voy donde está alma sedienta de escuchar la palabra. Así se gana cada alma. Si se escapara, hubiera ido, ninguno hubiera sido salvo. Por eso aquí, si vamos a volver otra vez, Efesios capítulo 20. Efesios capítulo 20, versículo, otra vez 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día del hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he huido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida, preocupante, porque yo sé después de mi partida, entrarán en medio de vosotros robos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Súper preocupado, Pablo. Si yo voy por guía del Espíritu Santo, entonces, y preocupación de Pablo es, ¿verdad? Cuando ya ocurre mi partida, como dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán, dice, aún no, pero entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No tiene amor, no tiene misericordia, no tiene ningún sacrificio para este rebaño. Y va a matar. No perdonará al rebaño. Va a destruir, va a herir, va a matar. A la iglesia que está levantada por la sangre de Cristo y con gran sacrificio de apóstol Pablo. Y todos los que se acompañan junto con él, está edificada la iglesia, levantada la iglesia de Cristo. Pero entrando, ¿verdad? Muchos como lobos rapaces no van a perdonarle el rebaño a la iglesia, van a destruir. ¿Cómo van a destruir? Acá dice verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Por qué hablan cosas perversas? Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué significa esto? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Cosas perversas, cosas podridas. No cosa verdadera de Dios. Idea, invento, mentira, manipulación. De mucha cosa perversa. ¿Cuál es el fin? Que lobo la paz que quieren destruir a los rebaños para arrastrarlo, dice, a los discípulos tras sí, que me siguen a mí, que me siguen.
Cuando el diablo, ¿verdad?, manipula a la gente, ¿cómo manipula? Por ejemplo, Judas Iscariote, el domingo pasado un poco compartí también, ¿verdad? Judas Iscariotes. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Judas Iscariote no creen en Cristo. Como que rechaza a Cristo, entonces Satanás lo toma, ¿sí o no?, para llevar a otro lado. Herirá al pastor. Las ovejas se descarriarán, se descandalizarán. Así dice, ¿no? San Mateo 26, un poquito vemos. El libro San Mateo, capítulo 26, versículo 30. San Mateo, capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Por qué? Está escrito, no, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En el fondo de Judá, Cristo nunca fue aceptado como su Señor. Entonces, ¿cómo está su corazón? Está cerrado hacia Cristo. ¿Qué mal hizo Cristo para él? Pero está cerrado, porque está manipulado por una voz engañosa del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde se abre? Para manipulación del diablo. Seres humanos, sujeto a la carne, como pecador Judas. ¿Qué le gustaría? Dinero. Entonces el diablo está robando corazón, ¿verdad? Dinero, con dineros. Sí, ese Jesús, ¿para qué sirve para ti? Entonces, yo te doy 30 piezas de plata, con tal que tú entregues a él Jesús que nos sirve para ti. Aunque, ¿verdad?, los que son de Cristo, siendo santos, salvos, renacidos, sellados con el Espíritu Santo, ellos estiman a Cristo más que su vida. El Evangelio más que su vida. La iglesia de Cristo más que su vida. Pero uno que no es salvo, nacido como Judas Iscariote, ciego. Jesús como nada. Un tropiezo de mi vida. Me molesta. Muchos que están así, ¿verdad? Muchos que son ateos. No entiendo por qué queman la Biblia. Si Dios no existe, ¿por qué mata a un niño que tiene Biblia? Si no existe Dios, ¿por qué maltrata a los cristianos si ellos tienen la verdad? ¿Por qué mahomético y islámico, verdad? Y maltrata a los cristianos y martirizan. ¿Por qué? Yo quiero preguntar. Si su Dios habla de Dios verdadero, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué tanto odio hacia los cristianos? ¿Por qué? Va bien al revés. Saben que su Dios falso. Cristiano verdadero tiene la verdad. Santa Biblia es palabra legítima de Dios. Por eso diablo, cerrando corazón de ellos hacia Cristo, hacia la palabra, hacia Dios, hacia evangelio, hacia verdad de Dios. Y roba su corazón para que sea manipulado por él. Judas Iscariotes, en la mano del diablo tomados, ya pescado con dinero, 30 piezas de plata. Final, ¿verdad? ¿Por dónde mete Judas? Para herir a Cristo. Por eso Judas ya hizo ya un, ¿cómo se llama? Como clave, ¿verdad? Un clave. Él, a quien yo beso, eres Jesús. Se mandó ya como ejército romano, ¿verdad? Se mandó los soldados romanos.
Él a quien yo beso, eres Jesús. Porque al alba, al amanecer, se ve una oscuridad bien todavía profunda. No se nota quién es Jesús entre quien está reunido, 12 personas, ¿verdad? Pero Él a quien yo beso es Jesús. Llévese. Ya enganchado, Judas. Aunque yo lo vendo a Jesús, yo gano 30 piezas de plata. Cristo no va a morir porque es inocente. Hasta Judas sabe que Cristo es inocente, pero hablan contra Jesús, ¿sí o no? Está vendiendo a Jesús con 30 piezas de plata. Ya lo vendió, Cristo llevó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Todos los discípulos se dispersan, se descarían por otro lado. Ahí está diablo, diablo. ¿Cuál es preocupación de apóstol Pablo? Pasa lo mismo. Pablo con todo amor, con todo corazón, con toda lágrima, con todas aflicciones, cansancio, pasando de peligro de vida, entrando a esa ciudad, Milto y Éfeso, predicaba la palabra y el evangelio con cada uno. Porque acá dice cada casa, dice casa. ¿Eh? Pablo no predicaba como público 3,000 personas o 5,000 personas. ¿Qué pasó con Pedro, no? No era tantos. Casa a casa, visitando, formando algún grupito familiar, compartiendo. Entonces enseña de la iglesia. Usted está ya bien seguro con su salvación. Ya renacido está. Sí, Señor. A ver, comparte un poco de testimonios. ¿Tiene alguna pregunta, duda? No, Señor. Entonces, después, segundo paso, ¿sabe qué es? Alimentación espiritual con iglesia. Pablo debería preguntarle, hablar de todo. Mucho más esa época. Absoluta ignorancia, ¿sí? Hoy en día, por lo menos, aunque sea iglesia falsa y en librería se vende mucha Biblia y se oyen también de Jesús, de Dios, un montón. Poco corrigiendo, esa parte dice la Biblia así. Usted cree otra manera, ¿verdad? Esa doctrina no es de Dios, inventada por los hombres. Biblia dice así, oiga, así, 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 ¿verdad? Entonces uno oyendo se da cuenta, más rápido hoy en día, en este caso. Ese día mucho más difícil puede ser. Con cada uno. Cuando se desvía, ¿verdad? Bien preocupado visitando a los hermanos, no es así. La palabra del Señor nos enseña así. Tampoco, ¿verdad? No tiene Biblia entera como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Apenas cartita. Yo tienen que trabajar para convencer el corazón de Él. Unos y otros. Se forma grupo. Cuando se forma grupo de justo, enseña detalle para mayor crecimiento. Pues este rango de ser ya anciano en esa época, una gran bendición puede ser. Ellos están bien firmes, el evangelio se va a expandir muchos lados. Ellos se reducen y se dificultan y en verdad ampliar en compartir el evangelio. La iglesia se va a quedar congelada. Pablo dice, cuando hoy, aquí vemos otra vez Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De todo pueden hablar, ¿verdad? Para romper, destruir, matar, ¿verdad? Y total, ¿verdad? Reducir el rebaño de Cristo, ¿no? Para arrastrar para sí a los discípulos. Aquí hay que enfocar. Cuando viene ya consejo, bien de Dios, sea pastores o hermanos, nunca hablan, dice, usted siga a mí, usted conmigo. No dice, usted siga la palabra del Señor, siga a Cristo Jesús.
siga a la iglesia. Hiriendo pastor, a la diablo hacia él. Judas lo mató, ¿sí o no? A Judas mató diablo, ¿sí o no? ¿Cuál es el fin? Destruir. Hablando contra Cristo y jalando diablo para sí, para atrás, sí, ¿verdad? ¿Cuál es su fin? Matarlo. ¿Cuál es el fin de, verdad? Toda la iglesia falsas. Algunos, muchos pastores falsos. ¿Cuál es su fin? Cerrando su corazón hacia el evangelio perdón para que no sean salvos y los jalan para sí y matarlo. ¿A dónde llevan? ¿A dónde llevan? Al fuego eterno, ¿no? ¿A dónde llevaron? Los ancianos principales que convencieron a Judas que entregara a Jesús con 30, cobrando 30 piezas de plata. Ellos al final aconsejan a Judas cuando está una tembladera con una condenación horrible, viendo que Cristo era condenado en la cruz. ¿Qué dicen ellos? Ante uno que confesó, he pecado contra Dios, he pecado. Ellos que dicen, que nos importa, que nos importa, allá tú. Tú pecaste, tú pendiste, tú hiciste maldad, tú paga. Judas, oyendo ese consejo, porque el código compatible entre dos. Porque no teme a Dios, no creen en la palabra, no creen en Cristo, creen en su pensamiento y en sujeto a su deseo. Código compatible entre dos. Tomándolo ese consejo, se fue y se ahorcó, murió inmediatamente. Pues en este punto hay que entender, ¿verdad? Eso capítulo 20, cuando viene ese consejo diabólico, ¿verdad? Siempre detrás de mí, detrás de sí. Como dice el versículo 30, ¿verdad? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosa perversa para arrastrar tras sí, tras ellos, ¿verdad? A los discípulos, no a Cristo, ni a la iglesia, ni a apóstol Pablo. No, hermanos, no es así. Apóstol Pablo no vivía así, no predicaba así, no enseñaba así. Debería distinguir. Atrás, tras sí dice, ciegamente. Un día viene, ¿verdad? Gran peligro en el reino de David. En ese tiempo había, ¿verdad? Hijo de David, el cual se llama Absalón. ¿Cuál era el peligro? Poquito acá vemos el libro, el 2 Samuel capítulo 2. 2 Samuel capítulo 2. No, capítulo, 2 Samuel capítulo 15, no 2, 15. Sí, 2 Samuel capítulo 15. Versículo 1 dice así. Aconteció después que esto, que Absalom se hizo de carros y caballos, 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Para ser distinguido, ¿verdad? ¿Cómo hacer, cómo distinguir este caso cuando viene al rey buscando a David, ¿no? Absalom le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una ciudad, las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. ¿Qué está haciendo Absalom?
Ese pueblo, ¿verdad? Como alguna dificultad, entonces no sabe qué hacer, cómo hacer. Ocupa, ¿verdad? Oír el consejo de Dios por medio de David. Entonces ellos llegan a buscar a David. En el medio, Absalón, por ser hijo. Entonces al final dice, no, no, oigo, yo, usted muy bien. Sí, también usted también bien. ¿Qué es la intención de Absalón? Ganar el corazón de ambos, arrastrándolos tras sí. ¿Para qué sigue el David? Siga a mí. Usted está bien, buenos. Usted también está buenos. Así se forma, ¿verdad? Un grupo seguidor a Absalón. Pues un día Absalón, aquí capítulo 15 viene, ¿verdad? Una cosa, versículo 9. Y el rey dijo, ven en paz. Y él se levantó, fue a Hebrón. Ya yendo de Jerusalén. ¿Dónde está David? Se escapa, ¿verdad? Y el rey le dijo, ve en paz, y se levantó y fue a Hebrón. Verso 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por toda la tribu de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Así Absalón, ¿verdad? Y llamando a algunos y haciendo su gente, sus seguidores. Entonces, cuando yo mude ya en Hebrón, ustedes griten. Y también vaya a todo lado de tribu, griten. Absalón reina. También está invitado, ¿verdad? 200 varones de Jerusalén. Invitó. Hijo del rey Absalón, a usted. Vengan. Para estar junto con Absalón, que reina en Hebrón. ¿Qué está haciendo? David es el rey de Israel, ¿sí o no? Ungido por Jehová. Pero ahora ya Absalón está trabajando para quitar, ¿verdad? Ya parte del grupo de David. Con todo engaño. Final acá dice, una cosa, ¿verdad? No siguen todo, pero algunos que son 200 varones en sencillez de corazón. Sencillez, ¿qué significa? No profundiza, no medita. ¿Por qué de repente Absalón reina en Hebrón? ¿Por qué? David dijo esto. Y quiere hacer otro un reino aparte. Así que David dijo esa autoridad a su hijo a Hebrón, que haga su reino en Hebrón. ¿Por qué no vamos a preguntar a David? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Rey David, usted permitió que Absalón reinara en Hebrón. Debería cuestionar. Pero aquí 200 personas que sin saber nada. ¿Cuál es la intención de Absalón? ¿Cuál es la idea de Absalón? ¿Qué es lo que Absalón quiere? No profundiza. Nos invitó hijo de David. Dice que él es reina en Hebrón. Sí, ¿qué harán? Por lo menos él ya nos invita a cena, vamos a comer. Él no se regala, entonces vamos a recibir algo que nos da. Con su sencillez se van. Versículo 11. Segunda Samuel capítulo 15, verso 12. Y mientras Absalón, no, poquito antito era, ¿verdad? Sí, 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. Ellos se mueven de Jerusalén, ¿verdad? Hasta Hebrón, convidado por él, por Absalón, ¿verdad? Los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Sencillez, simple, no profundiza con la cosa. Primero, hoy en día, ¿verdad? Mucha gente que son engañadas por la mentira del diablo, así son. Por sencillez, no profundiza.
Escucha alguna doctrina, ¿por qué no la ve en la Biblia? ¿Está escrita en la Biblia, sí o no? ¿Por qué no? Escucha alguna palabra, esa palabra realmente está escrita en la Biblia. Sencillez. De vez en cuando, ¿verdad? En la iglesia mueve alguna murmuración. Es hermanos, esas hermanas. Para no dar lugar al diablo, en este caso, tiene que hablar con uno directos, cara a cara. Uno que hablan, ¿verdad? A un tercer persona, dejando, ¿verdad? Una persona, o tal tercera persona, ¿verdad? Cuando ocurre algo, no, hermanos o hermanas, vamos con él, vamos con ellas, hablemos tres juntos. Así debería ser o no. Por ejemplo, uno habla mal de hermano Iván, por ejemplo. Disculpe, hermano Iván. Oye, está ya como matado casi. ¿Sí? Algunos hablan mal de hermano Iván. ¿Cómo debe hacer? Así fue. Ah, mira, mira, hermana, hermano Iván pasó así. Ah, no sabía. Entonces, vea mi amor, mi marido, ¿verdad? Venga. ¿Debería hacer esto? Si sucede alguna cosa con el directo. San Mateo dice, enseñándonos, para quitar ese comportamiento tan mal que está formado, ¿verdad? Absalón. Y tontamente ha tontado 200 personas de Jerusalén, llega hasta fiesta preparada por Absalón, para dar lugar, fuerza a él, para que se equivoque. Ah, yo soy el rey en Hebrón. Y de repente invade hacia David, ¿sí o no? David, quita el trono de David. Final, ¿cómo termina? Absalón murió. Aunque David lo amaba tanto, pero por su rebelión, Dios no permite que viva. Dios lo mata con lanza de Joab. Hombre, otro más rebelde todavía también. Para que no ocurra, debe ser pueblo sabio. Cuando se ocurre, Absalón reina en Hebrón, tiene que, si escucha, profundiza uno, no con su sencillez se lleva, no debería llevarse ahí, ¿verdad? Meditar, rey apartó un reino para su hijo Absalón en Hebrón. No, entonces vamos a preguntar a David. Vamos a hablar con él, Absalón directo. ¿Qué pasó? David es el rey ungido por Jehová, ¿no? Porque otro rey dentro del propio territorio prometido por Dios con Abraham, Isaac y Jacob. O debe ser así, ¿no? Debería discutir, debería cuestionar con este detalle. Atontado, llevando, por lo menos para recibir regalitos, para comer junto con hijo de David, Absalón. Uno entrega su vida baratamente. Aquí vemos San Mateo. El libro San Mateo, capítulo 26 sería, 26, no, a ver, 18 sería 18. Mateo, San Mateo, capítulo 18. Versículo 15. San Mateo, capítulo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, puede pasar esto, ¿verdad? Mientras uno vive aquí en la tierra, aún teniendo esta carne, donde el diablo aún domina, puede pasar de miles de situaciones aún, ¿verdad? Por eso, por tanto, si tu pecado, tu hermano peca contra ti, dice, y repréndele estando tú y él. No se mete otra persona. Tú, ¿verdad? Ve, tú con él directamente habla. Por eso, y ve y repréndele estando
tú y él, solos. No meta otra tercera persona. Mucho menos chismeando, mucho menos murmurando. Directo, cara a cara, frente a frente debe ser, para no tenga ninguna oscuridad, ¿verdad? Por eso, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos o dos, para que en boca de dos o tres testigos consiste toda palabra. Si no te oye, aunque tú aconsejas con toda fidelidad, no se cambia, entonces acompañado o dos o tres hermanos juntos, acompañados. 17. Si no los oyere, aún con ellos, contigo y con ellos todavía, ¿verdad? Aún no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tened por gentil y publicano. Queda fuera también de la iglesia. O puede ser, ¿verdad?, que trate como gentil. Aún no, parece que aún no eres nacido. ¿De qué? Chequear profundo en este punto. Porque no hay obediencia, no hay sujeción, no hay cambio, no hay transformación. Según la palabra, sí o sí se transforma. Renovados, renacido y renovado viene en el Espíritu Santo, siendo justo, verdadero renacido, ¿verdad? De vez en cuando pueden pasar algún caso de, ¿verdad?, acusación contra pastores, puede ser también. ¿Sí o no? Pastor tampoco perfecto. Humanos, puede ser imperfectos. ¿Te sucede alguna ocasión en cómo debe tratar? Ustedes ya, algunos ya están hablando mal del pastor Marvin. Maltrato otra vez. ¿Te oye algún maltrato, pastor Marvin? ¿Cómo debe hacer? En este caso, ¿verdad?, un hermano común que congrega a la iglesia, ¿verdad? Cuando si sucede alguno que hace en contra otro hermano, dañando otro, por ejemplo, sucede entonces hablar uno y otro, juntos dos. Y no oye, uno o dos hermanos acompañados a hablar para aconsejarlo. Si no oye a la iglesia, hay que decir, a la iglesia suena ya como al ya pastor, ¿verdad? Y también con algún ya como servidores que caminan juntos unidos con pastor y se hablan con ese grupo de liderazgo y trata de hablar para corregirlo. Si no oye, como gentil o publicano, pecador, como una cosa así, ¿verdad? Caso de pecar o caso de suceder alguna cosa, ¿verdad? Hablar mal del pastor, por ejemplo, líder, ancianos. ¿Cómo sucede? ¿Cómo debe hacer? Vamos a buscar el libro Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Primer Timoteo capítulo 5, versículo 17, así dice. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, si yo leo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 18.
Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está hablando derecho de los que anuncian el evangelio, los que pastorean, tiene derecho, pero Pablo no toma ese derecho, ¿verdad? Algún caso, algunas hermanas de alguna iglesia, ¿verdad?, crecida apoya y le recibía para predicar más libremente. Alguna iglesia no llega a esa capacidad de fe, nunca pedía él, jamás, ni insinuaba. Con su propia mano trabajando cubría su necesidad para no tropezar el evangelio o evangelización. Sí, pero a nivel de derecho sí tiene Pablo, ¿verdad? Después dice en 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando acusa, por ejemplo, en nuestra iglesia, alguna acusa contra Pastor Marvin. Pastor Marvin hizo tal cosa, otra cosa, está ocurriendo algún rumor. ¿Cómo debe tratar? Cuando uno habla mal de Pastor Marvin, tiene que llamar. ¿Por qué usted habla esto? ¿Qué usted dice esto? De Pastor Marvin, seguro, correcto, sí señor. Traiga entonces otros. 2 o 3 testigos juntos, ¿verdad? Sentado tienen que hablar. Llamando Pastor Marvin a la par. Ellos dicen, correcto. ¿Así fue? ¿Así es? No, no fue así. ¿Cómo fue? A ver, digan. Entonces, ¿qué? ¿Usted testigo? ¿Usted cuál es? El que tiene razón entre dos. ¿Ustedes son testigos? Entonces diga, ¿qué pasó? ¿Cuál es lo que fue real? Así debe ser. Si no, no hace caso. Por eso, contra un anciano no admita, dice, acusación, no admita, sino con 2 o 3 testigos. Porque en esa área, el diablo sabe muy bien cómo destruir la iglesia de Cristo. Por eso ahora Pablo está bien preocupado también en este punto de verdad. Cuando yo voy, comilla partida de este lugar, muchos lobos rapaces, para arrastrar a los discípulos detrás de él, detrás de esa persona, puede ocurrir. Hablando todas las cosas perversas. Pero dentro de la iglesia se oye algo, cara a cara, frente a frente tiene que ser. Alguna acusación contra Pastor Marvin, tienen que llamarlo. Y uno que acusa tiene que estar también a la par. Ahí tienen que escuchar ambos, no un lado solo, para no formar una murmuración, manipulación del diablo. Guerra. En guerra estamos nosotros. Cristo quiere salvar a una alma, quiere edificar la iglesia con buena solidez de fe, para levantar como la luz del mundo, ¿verdad? Para salvar a muchas almas. Pero el diablo quiere debilitar a la iglesia, para que no pueda funcionar bien unida. Cuanto más se unan justo renacido con corazón, bien humilde ante Dios, cuán potencia se manifiesta por el Espíritu Santo. Así que nuestra iglesia aquí en Costa Rica debería crecer. Pues ya estamos orando, ¿verdad? Estamos orando para un lugar, centro de, ¿cómo se llama? Retiros. Tenemos que orar ya. Ahora ya cuando se juntan todos nuestros hermanos renacidos aquí en Costa Rica, 1000 justos, supongamos. O puede ser poco más, poco menos puede ser. Pronto va a ser 2000, 3000, 5000, 10000. Debería crecer. Para que no se corta esa corriente del Espíritu Santo bien fluida en nuestra iglesia, nosotros tenemos que guardar una realmente santidad, la santidad, ¿verdad? Y una vida correcta según la palabra. Cuando algo está mal, rápidamente se descubre, ¿cómo se llama? Se arrepienten de mal caminados. Y para ser corregidos, seguir conforme a la voluntad de Dios y la palabra del Señor.
Por eso tiniebla cuando se esconde siempre se mantiene, se aclara. Tiniebla se muere ante la luz. Siempre toda la cosa en iglesia con claridad, ante la luz. Detrás no sirve. Sucede alguna cosa de un hermano o hermana, tienen que venir, ¿verdad? Públicamente, ante con claridad, con cada persona. Cuando sucede alguna acusación de un pastor, también tienen que venir con claridad, frente a frente, cara a cara, no detrás. Cuando se esconde, la oscuridad se crece. Cuando se aclara toda oscuridad a la luz, se quita tiniebla. Por eso Efesios dice, aquí poquito vemos el libro Efesios, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz, luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no practiques en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, escondido, Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ante Dios, ante la palabra, ante la iglesia, ¿verdad? Por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, dice, por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta toda la cosa a la luz, no escondido detrás jamás. Amén. Pero cuando sucede alguna mínima cosa, ¿verdad? Alguna murmuración o algún rumor, hay que aclarar todo. No hay que esconderse. Por eso, y aquí, ¿verdad? El libro Hechos, Pablo están ya preocupados, ¿verdad? Bien, pero bien preocupados. Antes de ir a Jerusalén, para él ya puede ser último viaje, por la iglesia en Mileto, por la iglesia en Éfesos, preocupado. Por eso en nuestra iglesia debería llegar muchos hermanos y hermanas creciendo para tener ya como rango, ¿verdad? Crecimiento de ancianos, buenos líderes. Todo este aprendizaje se inicia de servicio. Como buen servidores, humilde y fieles, ¿verdad? Lograremos un día llegar buen anciano. Por eso esta iglesia en Mileto se va a proteger por Dios, obviamente, y por la palabra de la gracia del Señor. Y también por los ancianos que están puestos nombrados con buen discernimiento y que lleva guerra espiritual para bien de la iglesia. Se va a continuar. Iglesia en Mileto, Éfeso. Así en nuestra iglesia aquí, Costa Rica, continuaría así también. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos.